Escondites de armas como esos formaban parte de una estrategia europea, eso está claro. Y si se llegase a investigar como había hecho Lemke todo aquello, ¿hasta qué punto tenía armas y explosivos a su disposición? ¿Y hasta qué punto eran similares o idénticos a los explosivos usados en el atentado de la Oktoberfest? La investigación habría dado resultados. Tras su detención, Lemke informó a los investigadores de la existencia de 30 escondites más de armas. Dijo que estaba dispuesto a dar los nombres de sus jefes, pero antes de que pudiese testificar, apareció muerto, colgado del techo de su celda. Su muerte establece una conexión escalofriante con los asesinatos de Brabant, en Bélgica. Allí las pruebas también apuntan a una conexión con una organización paramilitar. El comisario de policía, Eddie Vos, ha investigado durante varios años los asesinatos de Brabant. Descubrimos que había un modus operandi concreto y que cada persona tenía un papel en la acción. Hay un hombre que empieza a disparar inmediatamente y su forma de disparar y de colocarse me hace pensar en alguien que ha sido entrenado para manejar un arma. Un informe del Parlamento belga de 1990 concluyó que los asesinos tenían que haber sido miembros o exmiembros de las fuerzas de seguridad, extremistas de derechas que disfrutaban de un alto nivel de protección. Para ser un asesino de Brabant, habría que formar parte de una cierta élite. Pero eso no es todo. Habría que tener garantizada la impunidad. Cuando una comisión de investigación intentó establecer vínculos concretos con el ejército Stay-Behind belga, el SDRA-8, el jefe de los servicios secretos del ejército se negó a revelar los nombres de los soldados Stay-Behind. Había pruebas de la conexión con una red neonazi llamada Westland New Post, WNP. Su líder, Paul Latinus, confirmó que le habían pedido que formase un grupo de paramilitares anticomunistas, pero se negó a decir quién le había ordenado la misión. Posteriormente, declararía haber estado a sueldo de los servicios secretos estadounidenses. Efectivamente, había similitudes entre la red Stay-Behind y la red creada por la WNP. Había varios soldados y exsoldados en la WNP que creían que trabajaban para el Estado o que se consideraban agentes del Estado. Poco después de la última masacre de Brabant, Latinus fue detenido. Pero antes de que pudiese hablar, como Lemke en Alemania, también él sería encontrado muerto en su celda con un cable de teléfono alrededor del cuello. ¿Pero por qué querrían ejércitos secretos de derechas aterrorizar a países tranquilos como Bélgica, Alemania e Italia en el corazón de Europa occidental? La respuesta está en un cambio en el concepto de Guerra Fría. El final de la crisis de los misiles cubanos de 1962 había traído cierta estabilidad. Una invasión convencional soviética de Europa occidental ya no parecía probable a la vista de las tablas a las que se veían abocados el este y el oeste en su partida de ajedrez con misiles nucleares. Ahora los Estados Unidos estaban decididos a establecer o ampliar sus bases en Europa, e Italia era un lugar clave. Pero la política italiana era inestable. La izquierda seguía ganando terreno y tenía capacidad para desbaratar los planes de Washington. Richard Gardner trabajó en Italia representando a varias administraciones estadounidenses durante más de 20 años. Italia era un elemento clave en el flanco sur de la OTAN. Y el Partido Comunista de Italia se oponía a todas las medidas prácticas para reforzar a la OTAN. De modo que había pruebas claras de que Italia no podría ser un buen aliado de la OTAN si los comunistas tomaban el control. Ante la evolución de la situación, se revisó la función de los ejércitos Stay-Behind. La CIA empezaba a darse cuenta de que estas operaciones de Stay-Behind no tenían ningún valor, excepto porque servían de vínculo para mantener unidos a los anticomunistas y para que estos siguiesen motivados. Era casi como un club, una organización fraternal. En 1965, en un lujoso hotel de Roma,
se reunían lo más granado de la derecha italiana y los servicios secretos. Esta reunión, conocida como Instituto Polio, cambiaría radicalmente la sociedad italiana. No solo estaban presentes radicales de extrema derecha, sino también analistas políticos, estudiosos de la guerra revolucionaria y oficiales del Estado Mayor. De modo que había un amplio espectro de pensamiento que creía que había que tomar una acción preventiva contra el comunismo con todos los medios disponibles. El Instituto Polio, el Estado Mayor del Ejército y el Servicio de Información Militar dijeron muy claramente lo que querían. Hablaron de una cuarta dimensión de la guerra. La cuarta dimensión de la guerra, que llega tras la primera fase de la guerra terrestre, la segunda fase de la naval y la tercera fase de la aérea. La cuarta dimensión de la guerra es la que se encarga de la conquista de los corazones y las mentes de la población. Esta es una guerra que se libró y que se sigue librando hoy en día, también a través de conflictos de baja intensidad, incluso con la utilización de lo que definimos inapropiadamente como terrorismo. Varios grupos diferentes fueron convocados a tomar parte activa en esta cuarta fase y en la lucha contra el comunismo. Entre ellos se encontraba la red Stay Behind italiana, Gladio, algunos de cuyos miembros empezaron a involucrarse activamente en la subversión política. El militante de a pie, el soldado de Gladio, no sabía quién tenía por encima en la escala jerárquica sobre su cabeza. Pero cuando pensamos que los jefes de Gladio estaban en contacto con los de todos los servicios y con los de los diversos movimientos, eso nos hace pensar que tal vez la dirección venía de más arriba. Tras la reunión del Polio en Roma, Italia se vio sacudida por una serie de atentados con bomba. Al principio solo hubo daños materiales, pero con la masacre de Plaza Fontana en 1969 comenzaba uno de los períodos más oscuros en la historia italiana. Algunos historiadores creen ahora que formaba parte de un proyecto secreto semioficial conocido como la Estrategia de la Tensión. La estrategia de la tensión fue un fenómeno complejo en el que las diferentes figuras que participaron no compartían los mismos objetivos. Había grupos de extrema derecha que realmente querían destruir el sistema democrático con un golpe de Estado, como en otros países. A su lado, por supuesto, estaba la mayor parte de los jefes militares, una parte de los servicios secretos y de las fuerzas conservadoras en general, que usaban a este primer grupo, pero que, en vez de apuntarse a un golpe de Estado propiamente dicho, lo hacían a una estabilización de las instituciones. Desestabilizar el orden público para estabilizar el orden político y para justificar una intervención represora que sería recibida con alivio por la población. La gente quiere vivir en paz, quiere andar tranquila por la calle. No quiere correr el riesgo de entrar en un banco o subirse a un tren y morir porque un asesino desconocido ha puesto una bomba. En Bélgica, el comisario de policía Eddie Vos ha llegado a una conclusión similar sobre el papel central del miedo generado por los atentados. Aquí en Bélgica teníamos soldados en casi todos los aparcamientos de las grandes superficies. Hacíamos la compra con francotiradores en el tejado. La gente tenía miedo de hacer la compra, auténtico terror. Y eso, naturalmente, se inscribe dentro de esta estrategia, que es un elemento importante del terrorismo. Bélgica tenía miedo. Una vez que el miedo atenaza a la población, puedes convencerla de que haga cualquier cosa. Los asesinatos en la Bélgica de 1980 tuvieron lugar en una época de inestabilidad política. Decenas de miles de manifestantes se habían lanzado a la calle para protestar contra los planes de los Estados Unidos de instalar nuevos cohetes nucleares en suelo belga. Fue un periodo bastante turbulento en Bélgica debido a la instalación de aquellos misiles. Hubo centenares de miles de personas que salieron a la calle y aquello no gustó a todo el mundo. La gente se dio cuenta de que Bélgica era un poco el cajón desastre de la OTAN. Y teníamos que demostrarle al gran hermano americano que éramos gente seria.